Voy a pedir que busquen allí en sus Biblias, en Gálatas capítulo 5, donde teníamos la lectura devocional, Gálatas capítulo 5, para dar lectura a los versículos 22 y 23. Contentos también de la oportunidad de nuestro hermano Jimmy y nuestra hermana Natalia, ¿verdad? Lo informábamos en su momento y hoy día nos gozamos también de verles, ¿verdad? Nuestros hermanos, el Señor también bendiga a este joven matrimonio. Así es que el Señor bendiga sus vidas, ¿verdad? Bien, si han encontrado Gálatas capítulo 5, voy a pedirles que ustedes puedan colocarse en pie. De esta manera reverenciamos la lectura de la palabra de Dios. Y voy a dar lectura allí a los versículos 22 y 23 del capítulo 5 de la carta de Pablo a los Gálatas, que dice como sigue: Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Oramos? Buen Dios y buen Padre Celestial, en estos momentos oramos una vez más delante de ti, Señor, y lo hacemos por medio de Cristo, nuestro Salvador, para pedir que tú puedas, Señor, dirigir esta exposición de tu palabra, lo que tú has preparado, Señor, para nuestras vidas en esta mañana. Permítenos ser, Señor, estar atentos, ser dóciles al consejo de ella, y por supuesto que ella sea una hermosa y tremenda bendición para nuestra vida. Especialmente, Señor, si hay alguien que aún no conoce a Cristo como Salvador, también, Señor, tu Santo Espíritu pueda darle entendimiento y pueda comprender tu palabra. Padre, queremos que en estos momentos, Señor, en estos minutos que dedicaremos al estudio de ella, podamos, Señor, realmente regocijarnos. Es lo que necesitamos siempre, cada vez que nos congregamos, no solo alabarte, sino, Señor, somos retribuidos con la bendición de oír tu palabra. Padre, por lo tanto, permítenos ser enseñados en esta mañana por ella y que sea una hermosa bendición para cada uno de los presentes. En Cristo Jesús oramos. Amén. Tomen asiento, por favor. Como bien lo decía nuestro hermano Omar, estamos en esta serie de mensajes durante este mes y el próximo respecto de lo que es el fruto del Espíritu. Y ya el mensaje pasado nos hablaba de que el fruto del Espíritu es caridad, ¿cierto? O amor, ¿ya? Como también lo conocemos. Y hoy día nos toca esta segunda característica del fruto, porque no son los frutos. La Biblia nos habla de el fruto del Espíritu y esta característica tiene que ver con el gozo. Y creo que es hermoso gozarse, ¿cierto? ¿Están gozosos? ¿Hay gozo en sus vidas? ¿Viven con gozo? No hay muchos amén, parece. No estoy acostumbrado a recibir tantos amén. El amén tiene que ser algo que salga de nuestro corazón cuando realmente lo entendemos, lo sentimos, ¿verdad? Y entendemos lo que vamos a decir y confirmamos. Pero, hermanos, no espero que ustedes respondan fuerte amén. Esta es una respuesta que nosotros tenemos que dar, ¿verdad? Y que el Señor conoce muy bien nuestras vidas. Por lo tanto, la palabra que se traduce aquí como gozo, la que se usa aquí, viene del griego que se pronuncia, o del griego jará, ¿ya? El cual, esta palabra representa en los originales más que un sentimiento, porque del gozo del cual habla aquí el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas, no es simplemente un sentimiento como algunos creen del gozo, es mucho más que eso, es un estado de regocijo y yo diría, de completa satisfacción que experimenta ¿quién? Que experimenta justamente el creyente en Cristo como resultado de su comunión con el Señor. A ese gozo es al cual el apóstol Pablo se refiere aquí como una de las manifestaciones del fruto del Espíritu, de aquellas características o lo que debe caracterizar la vida de un creyente. Es decir, estamos hablando que el gozo tiene que ser algo propio de cada creyente, debe ser manifestado por cada uno de nosotros. No se trata de una alegría que nos producen las cosas materiales o los placeres que este mundo ofrece. Más bien, el gozo del cristiano, yo diría, es el resultado
de la obra salvífica, ¿cierto?, de Cristo por cada uno de nosotros. Es el resultado de experimentar que somos libres en Cristo. Es el resultado de disfrutar de su benevolencia, de poder experimentar cuán bueno es el Señor en nuestras vidas, de poder experimentar todo aquello que el Señor hace en nuestras vidas. Y cuando somos conscientes de todo aquello, eso produce y debe producir un gozo permanente en nuestra vida. ¿Ah? Es por eso que el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos llama a estar, ¿cómo? Dice, estad siempre gozosos, ¿cierto? Estad siempre gozosos. Y esto no es simplemente una palabra o una frase de cliché, es una invitación. Y esto debiera ser una característica propia de cada creyente. Esta característica del carácter cristiano, hermanos, es tan importante que de hecho es parte y tiene que hacerse parte de la vida cristiana. Porque dice Pablo escribiendo a los romanos en el capítulo 14, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios no es comida ni bebida. Claramente aquí Pablo lo deja muy en claro. ¿Qué es lo que es? Si no, dice, y nombra tres aspectos importantes que deben caracterizar, ¿cierto?, lo que es el reino de los cielos. Justicia, paz, y luego, ¿saben lo que dice? Y gozo. Romanos capítulo 14, versículo 17. El reino de los cielos es justicia, paz, pero también jará, o sea, gozo. Es decir, tiene que ser manifestado, pero no solo eso. Dice, gozo por el Espíritu Santo. Es decir, este gozo no es producido por nosotros mismos, este gozo es producido por el Espíritu Santo. Es la manifestación de este fruto, ¿verdad?, que se hace vivo y real en nuestra vida. Por lo tanto, el gozo es un fruto del Espíritu que se espera que siempre esté presente a lo largo de toda la vida de un creyente. Y por eso Pablo escribe a los filipenses en el capítulo 4, versículo 4, gozaos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, y se lo vuelve a repetir, ¿y qué les dice? Que os gocéis. Y se los vuelvo a repetir, les dice, gócense, hermanos. Gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo que se gocen. ¿Cómo se imaginan ustedes a Pablo escribiendo estos versículos? Yo siempre a Pablo me lo imaginaba allí mirando, no sé, la costa del Mediterráneo. Me imaginaba porque uno podría escribir, o cuando hay los poetas, ¿cierto?, escriben ciertos poemas que son hermosos, han estado mirando el mar, la belleza, no sé, de las montañas, y escriben y se inspiran, ¿cierto? Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo a escribir estas palabras. Gócense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, gócense. ¿Y saben cuándo escribe estas palabras? Cuando Pablo estaba preso, estaba en la cárcel. No le escribe mirando el océano, no le escribe mirando la belleza, lo escribe allí encerrado en un lugar, posiblemente ni siquiera con muy buena luz, allí encarcelado. Allí escribe estas palabras. Entonces tienen una significancia tremenda. He querido graficar de una manera muy rápida, sencilla y precisa lo que significa el gozo del Espíritu. Lo que significa la manifestación del gozo del Espíritu que tiene que estar presente en cada uno de nosotros, los que somos hijos del Señor. Pero quiero principalmente abocarme a una pregunta que es, en realidad, porque creo que muchas veces hemos hablado respecto de lo que es el gozo, ¿verdad? Y esta característica propia del fruto del Espíritu. Tenemos más que claro entonces que cada uno de nosotros debe manifestarse el gozo en nuestra vida. Ahora, la pregunta es, ¿cómo mantener ese gozo en medio de las dificultades? ¿Cómo mantener ese gozo en medio de la vida cristiana cuando las cosas se hacen difíciles? ¿Cómo mantener el gozo cuando las cosas no están funcionando como yo quiero? ¿Cómo mantener el gozo cuando las cosas no van como yo esperaría que las cosas funcionen? ¿Cómo manifestar gozo cuando los problemas se suceden uno tras otro? Bueno, veámoslo a la luz de la palabra de Dios. Y quiero verlo también en 6 aspectos que tienen que ser y que son la fuente del gozo. Y estos aspectos tienen que ser fuente de gozo para nosotros. Algunos quizás van a ser un poco controversiales,
Pero así es, y la palabra de Dios nos dice que así tiene que ser. Bueno, lo primero, la fuente del gozo proviene de nuestra, en primer lugar, de nuestra comunión con Dios. La fuente del gozo en nuestra vida proviene de nuestra comunión con Dios. Es decir, radica en la llenura del Espíritu Santo. Radica en que nosotros dejemos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. No querer nosotros dominar nuestra vida, sino dejar que el Espíritu Santo more a plenitud en nuestra vida. Muchas veces nos queremos reservar un espacio de nuestro ser, de nuestra vida, para lo que nosotros queremos y no dejamos que el Espíritu Santo obre en plenitud. Dejamos que el yo, ¿verdad? Muchas veces quiera imponerse. Y esa lucha de la carne contra el Espíritu que se hace permanente, de la cual ya hemos hablado en otras ocasiones. ¿Ah? La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida nos lleva a estar en una comunión estrecha con el Señor. Y eso debería ser más que suficiente para tener gozo en nuestra vida. El mundo nos dice que nosotros necesitamos llenarnos de nuestras necesidades de afuera hacia adentro. Entonces, si tú tienes una familia, ¿verdad? Te vas a sentir pleno. Si tienes, ¿verdad?, todo lo necesario económicamente, te vas a poder sentir pleno. Si tienes las instancias para divertir y relajar tu espíritu, te vas a poder sentir pleno. El mundo cree que llenando las cosas desde afuera, ¿verdad?, vamos a poder tener una plenitud y nos vamos a poder sentir gozosos. Pero la palabra de Dios no nos dice eso. La palabra de Dios nos dice que los placeres, que la prosperidad económica, que los entretenimientos del mundo, que el amor a lo mejor de una familia, que los triunfos académicos, que los triunfos laborales, ¿verdad?, simplemente no producen gozo. Porque hoy día en el mundo tenemos gente con todas estas cosas, plenos laboralmente, exitosos, ¿verdad?, con muchos títulos, económicamente, ¿verdad?, muy bien posicionados, con una familia que tiene de todo, pero no son felices. Sienten un vacío en sus vidas. ¿Por qué? Porque no hay gozo. Porque no existe el gozo. Porque la alegría del mundo simplemente para ellos el gozo para ellos es una emoción. Pero para nosotros no es una emoción. La emoción desaparece y es movida y cambiante. ¿Por qué? Por las circunstancias de la vida, por las vicisitudes de la vida. Las emociones cambian. Y por lo tanto la gente puede sentirse plena en estos momentos. Pero en unas horas más cambia la situación y ya se sienten desdichados. Sin embargo, el gozo del Señor es una experiencia que tiene su base en una realidad espiritual, que es justamente la reconciliación que el cristiano tiene con Dios por medio de Jesucristo. Tal cual como el apóstol Juan lo explica allí en su primera carta, en el capítulo 1, versículos 1 al 4, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocantes del verbo de vida, ¿cierto? Porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis, ¿qué cosa? Comunión. Dice, con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con quién luego, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, el apóstol Juan aquí nos está diciendo que el propósito del mensaje del Evangelio es traer comunión con Dios y gozo a la vida del creyente. Y eso es lo que hace el Evangelio en la vida de una persona que confiesa a Cristo como Salvador, que recibe a Cristo como Salvador. Produce gozo. ¿O usted no sintió gozo y no ha cambiado su vida desde que conoció a Cristo como Salvador? ¿No ha mirado las cosas de una manera diferente? Claro que sí. Otro aspecto y otra fuente del gozo proviene también de una vida sin pecado. Y claro que sí. Una vez que la persona ha aceptado a Cristo como Salvador, una vez que la persona es un creyente en Cristo, puede, ¿cierto?, también romper esa comunión con Dios producto del pecado. No estamos exentos de pecar. El Señor Jesucristo ha perdonado nuestros pecados.
¿verdad? Nos ha regenerado, nos ha hecho una nueva criatura. Pero mientras vivamos en esta naturaleza, en este cuerpo, estamos en una naturaleza que es pecaminosa y que es proclive al mal y es proclive a pecar. Por lo tanto, estamos en una constante lucha y enfrentándonos a las tentaciones, enfrentándonos al pecado. Y por lo tanto es necesario que nosotros podamos estar en una estrecha comunión con Dios, pero el pecado muchas veces interrumpe este gozo. El pecado, cuando cedemos a la tentación y pecamos, interrumpe el gozo en nuestra vida. Bueno, el rey David nos enseña justamente muy bien este principio allí en el Salmo 51, cuando encontramos yo diría, esta dolorosa oración de David, pero a la vez también esta oración de arrepentimiento, cuando él la declara al Señor después de haber cometido el pecado de adulterio con Betsabé, ¿cierto? Y esta oración debe ser, yo digo, un ejemplo que nosotros tenemos que considerar cuando hemos pecado. El salmista escribe allí y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Y aquí está el deseo del salmista luego que se arrepiente, luego que confiesa su pecado, luego que reconoce que él ha fallado ante su Dios. ¿Y qué pide? Hazme oír, ¿qué cosa? Gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y luego dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El que el Señor cree en nosotros un corazón limpio, el que el Señor renueve en nosotros un espíritu recto que haga su voluntad, hermanos, nos va a llevar siempre a poder vivir en gozo. Pero cuando pecamos, el pecado interrumpe nuestra comunión con Dios y no puede haber gozo en nuestra vida. No podemos sentirnos gozosos y eso no va a ser posible. Por más esfuerzos que queramos hacer, es imposible. Por más que queramos sonreír, pero si estamos en pecado, ¿verdad? Hemos pecado contra Dios, ese pecado interrumpe nuestra comunión con Dios y es imposible que así podamos vivir con gozo. ¿Quieres vivir gozoso? Entonces, ora al Señor siempre para que no caigas en tentación y no cedas al pecado. Solo así puedes vivir un gozo pleno diariamente. Recuerda que el pecado interrumpe tu comunión con Dios. Y por lo tanto, el Señor nos recuerda esto y el apóstol Juan lo recuerda ahí en Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿verdad? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, acuérdese, ¿qué cosa? Que abogado tenemos, ¿cierto? Para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Es decir, si hemos pecado, podemos reconciliarnos con Dios por medio de Jesucristo. No perdamos tiempo. Si a lo mejor hoy día estamos en pecado, busquemos al Señor. Busquemos reconciliarnos con Dios. Acordémonos de esta oración de David ahí en el Salmo 51. David dice que mientras pequé, ¿verdad? Mientras él no confesó, ¿qué dijo? Mis huesos se secaron. Y eso no es gozo. ¿Quién quiere vivir, sentirse con los huesos secos? Y eso significa sin ánimo, sin querer hacer nada. Nada tiene, ¿verdad? Cuando pecamos, nada tiene un brillo, una cosa hermosa. No nos atrae nada, nos sentimos mal. Es lo que produce el pecado en nosotros. Y eso no produce gozo. No podemos experimentar el gozo. Y es por eso que invito a aquel a lo mejor que pueda estar en una situación así, busque al Señor. Acuérdese de esta oración de David. Busque el perdón del Señor. Y el Señor, ¿verdad?, va a recrear esos huesos que están abatidos. Va a crear en usted un corazón limpio y va a renovar un espíritu recto ante el Señor para que vuelva el gozo a su vida. Es importante. Otra fuente del gozo también es
el vivir para Cristo? Por supuesto que sí. Es otra de las razones del gozo que no debería perderse en nuestra vida, porque debido a las circunstancias de la vida muchas veces este gozo no solamente el haber pecado, hay otras circunstancias en la vida, porque a veces nos afanamos en otras cosas y perdemos el foco. Filipenses, de hecho, es una carta que revela el verdadero significado del gozo, aún en medio de las dificultades grandes que el creyente puede atravesar. De hecho, la carta a los Filipenses también se le denomina la carta del gozo. ¿Ah? El escritor, Pablo, ¿cierto?, tiene más que suficientes pergaminos, podríamos decir así, para poder escribir esta carta, ¿cierto?, que fue inspirada por el Espíritu Santo, para hablarnos de lo que es el gozo, porque Pablo sí que vivió circunstancias en su vida difíciles. ¿Ah? Si pudiéramos elegir un versículo de Filipenses, ¿cuál elegiría usted? ¿Quiénes han leído la carta a los Filipenses? Que a lo mejor resuma lo que significa realmente vivir en el Señor o vivir para Cristo. ¿Qué dice Filipenses capítulo 1, versículo 21? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo se sentía gozoso. Pablo le dijo a los hermanos, gócense en el Señor. Otra vez les digo que se gocen. ¿Y saben por qué? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso sí que es jugar a ganador, ¿cierto? ¿Ah? Es decir, si vivo, yo vivo para Cristo y me siento gozoso. Y si muero, no pierdo, porque también gano, porque ahora voy a estar con mi Señor. Es decir, Pablo tenía muy claro lo que era vivir realmente para Cristo, ya sea vivir para Él o morir para el Señor o por su causa, era motivo de gozo para Pablo. Y justamente lo que Pablo aquí está diciendo es que la vida debe ser una gloriosa experiencia en Cristo. Es decir, su comunión con Cristo, su ministerio, la relación que tenía con la iglesia, el conocer y enseñar la palabra de Dios, sumaba para Pablo un sinfín de experiencias que lo alentaban, que lo hacían, ¿verdad?, querer estar allí con sus hermanos. Por causa de vosotros yo sigo aquí, de alguna manera les decía, y eso me produce gozo porque yo siento la necesidad de contarles, de hablarles, de enseñarles acerca de Cristo. Pero, por otro lado, también el vivir para Cristo a veces significaba que eso podía traer pena, dolor, aflicción y también muerte. Y si llegaba la muerte, al final Pablo decía, no sé qué escoger. No sé qué escoger porque la verdad que me gustaría estar con Cristo y ese es el gozo que tengo. Me encantaría estar con Cristo en los cielos ahora ya. Si tengo que morir, no importa. Pablo estaba en la cárcel, sabía que le quedaba poco tiempo. Y él decía, no sé qué elegir. Yo, la verdad que recuerdo cuando niño, cuando me daban a elegir algunas cosas, los niños se desesperan y cuando ven, le ofrecen esto y no saben qué hacer, no saben qué elegir. ¿Ya? Pero Pablo aquí estaba entre vivir o morir. Y Pablo estaba en esa situación, así como ansioso, no sé qué elegir. O sea, si vivo o si muero, ¿así estaría usted? ¿Usted estaría así si sabe que tiene que enfrentarse a la muerte? ¿Estaría con esa misma inquietud y esa expectación y ese gozo? Pablo lo estaba. Pablo decía, no sé qué elegir, porque quiero estar con mi Señor. Sé que con Cristo es estar mucho mejor. Pero por ustedes también quiero quedarme porque necesito predicarles, necesito cumplir esta responsabilidad. Eso es lo que motiva el gozo en nuestra vida. Es que las cosas que para el mundo son nefastas, terribles, como la muerte, para Pablo simplemente era el gozo de saber que iba a estar con el Señor. Eso es vivir para Cristo realmente. ¿Así vivimos nosotros hoy día? ¿O hay otras cosas que llenan nuestra vida y que nos apesadumbramos porque las cosas no operan como queremos? Por eso es que el apóstol Pablo nos recuerda que el gozo, también una fuente de gozo, consiste en vivir justamente para Cristo. Es decir, anhelaba continuar viviendo para contribuir con el avance del Evangelio. Por tanto, cada uno de nosotros, queridos hermanos, debe buscar la forma de experimentar sin reserva en la vida de Cristo que Él nos ofrece.
Vivamos el Evangelio. El Evangelio es vida, el Evangelio no es religión, el Evangelio no es cumplir ritos. El Evangelio es vida y debemos vivirlo diariamente, como lo hacía el apóstol Pablo. Y el Señor nos ofrece esta vida. Recién cantábamos, ¿verdad? Dios nos ofrece vida eterna y esta vida está en su Hijo. ¿Ah? El que tiene al Hijo, ¿qué tiene? Tiene la vida. Así dice el cántico que entonábamos. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, no puede gozarse, no puede experimentar el gozo de la salvación. Sí, el que tiene al Hijo, sí, el que ha confesado a Cristo como Salvador. Y puede, por ende, disfrutar de sus bendiciones, conociendo cada día a su Señor. Otro aspecto también importante y fuente de gozo proviene de las cosas espirituales. A veces perdemos el gozo porque nuestra énfasis está, de nuevo, o el énfasis de nuestra vida está orientado a buscar a veces felicidad en logros terrenales y no en el aspecto espiritual. Y estamos más preocupados de aquellas cosas. Pablo describe allí en el capítulo 3 a los filipenses justamente una clave para no perder nuestro gozo. Enfocarse, ¿qué cosa? En lo espiritual. Enfocarse en lo espiritual. Cuando nuestra felicidad, queridos hermanos, está basada en lograr grandes éxitos, en grandes reconocimientos en este mundo, y por ello hacemos a un lado las cosas espirituales, no vamos a vivir el gozo pleno que debiera vivir un creyente, porque eso nos podría llevar a un fracaso. Y esto Pablo lo expresa en las siguientes palabras cuando escribe a los filipenses en el capítulo 3, versículos 4 al 11. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice Pablo. Si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley fariseo, cuanto al celo perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pablo aquí está hablando de sus características como judío. Yo sí que me puedo gloriar de muchos éxitos, muchas cosas que he logrado. Soy parte de esta clase, ¿verdad?, político-religiosa que tenían los judíos, que eran los fariseos, que no cualquiera podía llegar allí, ¿verdad? De la ley celoso, perseguidor incluso de los cristianos, porque él quería hacer cumplir la ley. Y respecto de la ley también dice irreprensible, la justicia que es en la ley, irreprensible. Nadie me podría a lo mejor haber reprochado alguna cosa, está diciendo Pablo. Pero las cosas, y luego dice, pero las cosas que para mí eran ganancia, todas aquellas cosas que él acaba de nombrar, todo aquello que yo creía que valía y que me hacía ser la persona que yo creía que era, ¿cierto?, helas reputado pérdidas. Es decir, ahora las considero un desperdicio. No me servían para nada. ¿Por qué? Dice, pérdidas las he considerado pérdida por amor de Cristo. Es decir, el amor de Cristo me ha hecho entender que todas aquellas cosas no eran lo esencial, lo primero. Y ciertamente aún reputo, es decir, reputar significa rechazar. Aún rechazo todas las cosas pérdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Es decir, para mí ahora es más importante conocer al Señor que ser un intelectual. En los tomos de filosofía o de la historia del pensamiento humano, uno se va a encontrar normalmente con el pensamiento cristiano. Luego de la patrística uno se encuentra con el pensamiento cristiano y allí se considera a Pablo como uno de los principales filósofos del cristianismo. Así lo considera la filosofía moderna. Es decir, Pablo ha sido considerado un filósofo, ¿verdad?, del pensamiento cristiano. Pero para Pablo esas cosas no eran importantes. Pablo no le interesaba, y cuando llegó a Grecia a predicar, a Pablo no le interesaba codearse con los principales filósofos griegos. Pablo quería predicar el Evangelio. Quería que la gente conociera a Cristo como Salvador. Quería predicar a ese Dios no conocido. Pablo no llegó allí para decir y sacarse una selfie con él, ¿cierto?, con los grandes pensadores del momento, no. Para decir, miren, yo me codié con tal persona. ¿De qué sirve eso? Pablo dice, yo he reputado, he rechazado todo eso. No me interesa. Para mí, lo más eminente, lo más grande, el eminente dice, lo más sublime para mí es conocer al Señor. ¿Se dan cuenta?
y ser hallado en Él, ¿cierto? No teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y la virtud de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte, si en alguna manera llegase, ¿cierto?, a la resurrección de los muertos. Es decir, poder conocer la justicia de Dios, poder gloriarme y gozarme en su resurrección, es decir, en la fe de Cristo. Alguna persona se puede sentir vanagloriosa, ¿cierto?, por sus triunfos, por sus éxitos, por sus glorias terrenales. Sin embargo, Pablo dice que jactarse y confiar en ellas simplemente es vano. Y no estoy diciendo que aquí sea malo poder estudiar, poder superarse y tener títulos y lograr cosas. No estoy diciendo eso. No es malo. Y nos alegramos cuando un hermano en la fe puede lograr un título, cuando alguien puede salir, ¿verdad? Y rinde su examen de grado y se titula y logra un título o hace un posgrado, no sé, hay tantos hoy día partiendo por los diplomados, magíster, MBA y tantas otras cosas, y nos alegramos cuando nuestros hermanos progresan. Pero cuando eso pasa a ser el centro de la vida de ese cristiano, es preocupante, porque Cristo deja de ser importante para su vida. Lo importante tiene que ser Cristo. Y por eso es que el gozo proviene primero de las cosas espirituales. El gozo no viene de las cosas terrenales, no viene de los éxitos terrenales, sino viene de cuánto nosotros podemos ir conociendo a nuestro Señor. Así que yo les invito, hermanos, al desafío de conocer cada día más al Señor, a su Salvador. Pablo, en eso sí, él se sentía gozoso, de poder ir conociendo cada día más a su Salvador. Y cuando conocemos más a nuestro Señor, más nos gozamos. ¿Cuántos se han dado a la tarea de leer sistemáticamente los evangelios, de ir aprendiendo, de ir conociendo más del Señor? Háganlo, experimenten lo hermoso que es ir conociendo cada palabra, cada hecho de nuestro Señor, y vamos a ir aprendiendo. Hoy día, en la dedicación de Mateo, ¿cierto?, leímos solamente unos cuantos versículos, 4 o 5 versículos, pero cuando vamos comprendiendo más acerca de nuestro Señor, le vamos conociendo, más nos gozamos. Y creo que eso sí produce realmente gozo en nuestra vida. Así que es importante. Vivir para Cristo provoca un gozo permanente y nos dirige justamente a poner la mirada en las cosas de arriba, ¿cierto? No en las cosas efímeras del mundo. Y por eso es que Pablo escribe a los colosenses y les dice, poned la vista, ¿cierto?, o la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poner la mira, esta expresión está muy asociada a una palabra que es como decir preocúpense, ¿ah? Que también lleva la connotación de, se puede traducir como ejercitar la mente o concentrarse, es decir, concéntrense, preocúpense de poner, ¿verdad?, su atención ¿en quién? En las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso es lo que está diciendo. Por tal motivo, hermanos, es el deseo de Dios que toda nuestra atención y esfuerzo esté puesto en las cosas espirituales y no en este mundo. Por supuesto que esto significa, ¿cierto?, una preocupación de parte nuestra, porque aquel que es hijo de Dios y está preocupado de las cosas espirituales, también se va a preocupar de ser un excelente alumno, de ser un excelente estudiante, de ser un excelente trabajador, de ser una excelente persona, ¿verdad?, que pueda lograr cosas. Y recuerden ustedes, en la Biblia tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, José. José fue un joven que siempre hizo y quiso hacer la voluntad de Dios. Y aún donde llegó, aún estando y siendo cautivo, ¿cierto?, llegando ahí a la casa de Potifar, que dice la Biblia, Dios prosperaba todo lo que él hacía. Y eso sin duda también producía gozo. Aún en la situación en que vivía José, producía gozo en su vida. Hermanos, realmente experimentar el gozo permanente en nuestra vida es algo maravilloso. Ahora, el gozo también proviene del contentamiento. Porque perdemos muchas veces el gozo cuando no vivimos contentos con lo que tenemos y nos frustramos al no poder conseguir las cosas que a veces, en vez de querer, codiciamos. Pablo finaliza su carta a los filipenses exhortándolos a ser fieles
con lo que tienen. Pablo mismo dijo allí en el capítulo 4, del versículo 11 en adelante, he aprendido a contentarme con lo que tengo, sé estar humillado y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para hartura como también como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo encontraba el auténtico secreto aquí para mantener su gozo. Es decir, muchas personas a veces son felices creyendo que si tuvieran todo, ¿verdad? Esto o aquello, con esto yo voy a ser feliz y voy a ser gozoso. Pero eso es una mentira. Porque cuando logramos algo, después queremos más, ¿cierto? Yo siempre recuerdo cuando tuve mi primer trabajo, después de hacer mi práctica profesional, y con ese sueldo que me pagaron, mi primer sueldo, me alcanzó para regalarle un mantel a mi mamá y muchas cosas, y el dinero, hacía maravillas con el dinero. Pero después me cambié a un trabajo mejor, me pagaban mucho más, y poco a poco el dinero se me fue haciendo poco. Y cada vez después necesitaba buscar un trabajo donde me pagaran más. ¿Por qué? Porque ya no estaba contento con eso. Y ya no me alcanzaba para todo lo que quería. Porque muchas veces queremos más y queremos más. Y creemos que el gozo lo vamos a tener y nos vamos a sentir plenos si tenemos esto o aquello. Y cuando lo tenemos y ya queremos, estamos mirando otra cosa. ¿Sí o no? Tanto que luché y junté dinero, me acuerdo, cortando pasto y haciendo muchas cosas para poder comprarme mi primer reloj. Era el reloj cuarzo, era lo último que había en tecnología. Y era una cosa que uno le apretaba un botón, daba una luz y daba la hora y ponía la fecha. Y esa era la máxima tecnología que había en aquella época. Ya sé que se imaginarán de qué años estoy hablando. Debo haber tenido unos 17, 18 años y trabajé para poder juntar dinero y comprar mi primer reloj. Y era cuarzo. Y lo cuidaba. Pero después con el tiempo empecé a mirar que habían otros relojes que tenían más funciones. Y ya no estaba contento con mi reloj, quería otro. Y muchos viven en la vida, viven de esa manera, no conformes con lo que tienen. Y obviamente creer que lo que se tiene, con eso nos vamos a sentir gozosos, no. Sino se es feliz, ¿cierto? Se es feliz cuando se entiende lo que es el contentamiento. Aquí en estos versículos Pablo utiliza una palabra griega que es utarques, para referirse justamente al contentamiento, y literalmente significa autocomplaciente, es decir, alguien que se complace a sí mismo. Pero ¿cómo es esto? Esta palabra normalmente es usada justamente, o era usada por los estoicos, ¿ya? Los cuales ellos enseñaban que la verdadera autocomplacencia se encontraba cuando uno se despojaba o despojaba de su corazón todo anhelo y todo sueño posible. Cuando era posible sacar de nuestro corazón todo anhelo y todo sueño, ahí como que nos sentíamos plenos y nos sentíamos gozosos. Pero en el fondo esto era como renunciar a toda emoción. Pero aquí el apóstol Pablo no dice que nosotros debamos eliminar todos nuestros deseos en nuestro corazón, ni nuestras emociones para alcanzar ese estado de contentamiento. No. Tampoco nos está diciendo que debemos ser conformistas, como algunos malentienden el contentamiento, sino que debemos ser agradecidos. Debemos ser agradecidos con lo que hoy tenemos, ¿verdad? Y ser felices por las cosas recibidas, tomando una actitud de autodependencia de Dios. Es decir, de depender de Dios, bajo el lema, como termina Pablo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Estoy contento, estoy satisfecho, me siento bien con lo que Dios me ha dado, porque todo viene de Dios. Por lo tanto, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Aún en lo poco o en lo mucho, todo lo voy a poder en Cristo, porque Él es quien me fortalece. El verdadero contentamiento, queridos hermanos, proviene no de ser autosuficiente, sino en la certeza de que Dios es suficiente. Y cuando comprendemos eso, ¿verdad?
Pablo lo comprendía y por eso luego dice ahí en el versículo 19 del capítulo 4, mi Dios pues, queridos hermanos, les dice, suplirá todo lo que os falte. Entonces Pablo aquí hablaba del contentamiento. El gozo, ¿verdad? Una de las fuentes de gozo es sentirnos contentos con saber que Dios es suficiente. Cuando no sucede eso en nuestra vida, nunca vamos a experimentar el gozo. Y quiero terminar con lo último. El gozo proviene también, y esto suena contradictorio, el gozo proviene de sufrir por causa de la justicia. Esto sí que suena contradictorio. Encontrar el gozo en padecer por causa de la justicia. O sea, sentir gozo por padecer. Suena antagónica esta cosa, ¿verdad? Pero sin embargo, hermanos, si nuestra vida está enfocada en mantener una comunión con Dios, lejos del pecado, es decir, de todo lo que hemos estado hablando, en disfrutar de todas sus promesas, ¿cierto? En deleitarnos en la libertad que Cristo nos ha otorgado y poseemos además un corazón agradecido, sabiendo que todo viene de Él, entonces padecer por causa de Cristo no debiera ser ningún motivo de tristeza, sino todo lo contrario. Debiera ser motivo de gozo, no de depresión, sino completo gozo al saber que el Señor va a recompensarnos por nuestra fidelidad. ¿O no? Claro que sí, porque Dios no se olvida de lo que hemos hecho en su obra. El Señor lo recuerda, hermanos, y todo lo que ustedes han hecho, dice, no es en vano. Pablo escribe a los Corintios y les recuerda esto. Uno puede encontrar en la Biblia muchos ejemplos al respecto y de hecho allí en los Hebreos nosotros encontramos que él elogia la fe de los creyentes, ¿cierto? Esos creyentes que se mantuvieron gozosos aún en medio de las dificultades, de las tribulaciones, de los vituperios, aún cuando fueron incluso despojados de sus bienes. Miren lo que habla de los primeros cristianos en Hebreos 10, 33 y 34. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra parte, hechos compañeros de los que estaban en tal estado, porque mis prisiones también os resentisteis conmigo, y el robo de vuestros bienes padecisteis con gozo. Miren que suena extraño esto. ¿Usted se siente feliz cuando le roban las cosas? Pablo aquí dice que los hermanos, los primeros creyentes, el robo de vuestros bienes padecisteis. Padecieron robo, sus bienes se los confiscaron, pero ustedes lo vivieron con gozo. Yo no sé quién estaría contento cuando le entran a robar a su casa. Y dicho sea de paso, este es un buen momento para recordar, hermanos, que a veces nos afanamos tanto por las cosas que tenemos, que no queremos ni siquiera hacer, ¿verdad?, salir de nuestra casa porque nos pueden robar. Hermanos, los primeros cristianos fueron despojados de todos sus bienes y padecieron con gozo, dice, y lo vivieron con gozo. Cuesta entender estas cosas a veces, ¿cierto? No sé si alguno de nosotros estaría contento que le entren a robar. Pero ellos sufrieron, pero sufrieron por la causa de Cristo. Sufrieron por la causa de Cristo. No estaban, ¿qué quiere decir esto? No estaban aferrados a los bienes de este mundo. Su fe, sus fuerzas no estaban aferradas, ¿verdad?, a las cosas de este mundo, conociendo que tenéis en vosotros una mejor sustancia. ¿Dónde? En los cielos. Hermano, no te preocupes, yo sé que no es fácil cuando a veces entran a la casa. Todos los que hemos experimentado alguna vez que el amigo de lo ajeno ha entrado a nuestra casa, ¿cierto? No es la sensación más grata que tenemos. Pero si eso te llega a pasar, querido hermano, querida hermana, recuerda que nosotros tenemos una mejor sustancia. Tenemos bienes que no perecen, que son eternos y están en los cielos. Y lo de aquí perece. Lo de aquí, ¿verdad? Uno se siente, uno sufre naturalmente. A mí una vez me asaltaron y me robaron mi vehículo con armas de fuego. No es la mejor sensación que uno puede experimentar. No les voy a mentir, no me sentí gozoso. No le dije al Señor, gloria a ti, Señor, ni me arrodillé ahí a darle gracias. No, estaba aterrado, estaba asustado. No era para menos. Pero el Señor colocó en mí la paz y la tranquilidad de saber que esas cosas son terrenales. Simplemente dimos gracias después cuando llegó mi
mi cuñado ahí a la comisaría a buscarme porque estaba sin auto en la noche. Después de haber denunciado el robo, dimos gracias al Señor de que estaba vivo, de que teníamos vida. Y eso sí que es importante. Gracias, Señor, porque aún en esas circunstancias tú me cuidaste. Quizás nuestros hermanos sufrieron la pérdida de sus bienes, pero lo sufrieron con gozo al decir, Señor, gracias porque tenemos vida. Los mismos apóstoles, Pedro y Juan, resistieron el castigo físico. ¿Se acuerdan? Fueron azotados y les prohibieron hablar. Y ellos salieron de ahí, de ese lugar. Dice, ¿cómo salieron? ¿Llorando? ¿Quejándose? Dice que salieron con gozo de haber sido tenidos dignos de sufrir por la causa de Cristo. Queridos hermanos, gocémonos aún en las circunstancias difíciles. Miremos al Señor, no miremos las cosas de este mundo. Hermanos, que estas palabras sean una fuente de gozo para nuestra vida diaria, en medio de nuestros padecimientos, en medio de las problemáticas que tengamos que vivir. Recordemos que este mundo nada nos puede ofrecer. Nuestra herencia está ¿dónde? En los cielos. Nuestra fe está ¿en quién? En Cristo. Por lo tanto, cualquier cosa que podamos vivir y experimentar aquí, nada tiene comparación con realmente poder vivir en el gozo del Señor. Que el fruto del Espíritu, que esta característica del fruto del Espíritu sea permanente en nuestra vida. Gocémonos en la comunión con el Señor. Gocémonos en la vida alejada del pecado. Gocémonos en vivir para Cristo. Gocémonos en las cosas espirituales. Gocémonos en lo que el Señor nos da. Y también gocémonos cuando tengamos que sufrir por la causa de Cristo. Que ese sea lo que nos motive a estar cada día, ¿verdad?, conscientes de que no estamos solos. El Señor ha puesto en nosotros su Santo Espíritu y Él es el que nos guía y que realmente podamos experimentar el gozo de la salvación, de sabernos salvos, seguros, confiados en las manos de un Dios que es eterno, en las manos de un Dios que ha dicho, mis ovejas mías son y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Gocémonos en estas palabras. ¿Oramos? Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque en ella siempre encontramos, Señor, palabras de aliento. Gracias porque en ella, Señor, siempre podemos encontrar aquella enseñanza que necesita nuestra vida. Bendice, Señor, a tu pueblo y que tu palabra realmente sea una bendición para todos nosotros en esta mañana. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén. Su ángel velando a tu redor estén, dándote abrigo por doquier. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias.